yo recuerdo que el coach de básquetbol, cuando tenía 15 años o 16 años, fue el año más difícil que nos retó, que nos empujó a correr más y que como me dolía muchísimo, lo que recuerdo ahora, que el otro coach que no nos empujó tanto, que todo está bien porque éramos un equipo horrible. En el momento dolía. Hola amigos de Punto Relevante Podcast, estamos aquí una vez más con mi amiga Vicky. ¿Qué tal? ¿Cómo estás allá en Vallarta? Hola a todos, bien fresco. No me cree la gente que acá está bien fresco. Me contó mi mamá que en Zamora está haciendo mucho calor. No sé en Guadalajara cómo está el clima. Guadalajara, sí, Estás allá. aquí está haciendo más calor y sí, me sorprende porque ya pues estamos prácticamente en días de las vacaciones y Puerto Vallarta va a estar el destino de muchos, ¿verdad? ¿Qué tal el Muchísima tráfico? gente. ¿Tú conoces cómo será en esos días, en las próximas 2 semanas? Fíjate que sé que es un caos. No me ha tocado estar porque yo estoy de viaje. De hecho, otra vez no me va a tocar estar en las vacaciones aquí en Vallarta, pero sí me dicen que es un cuetote pues la infinidad de personas que vienen, el tráfico, la afluencia de turistas es muy grande. Entonces, pues de hecho muchos de Vallarta se van a otros lados. Ya, Es ahora entendido, curioso. porque todo el mundo quiere ir a Puerto Vallarta en los días de Sí, vacaciones y todos los entonces, que viven allá van a salir a otro lado. Ok, claro. ya, Entonces, en muy, es muy divertido, la verdad, pero pues sí, es muy bonito Vallarta, todo el mundo quiere venir. Y te digo, pasa como en la boda que yo tuve, pues el año pasado fue en estas fechas, no estaba tan caluroso, o sea, sentía un poquito calor, pero no estaba tan sofocante como otras personas que vienen a Vallarta en otras fechas, que es muy caliente, pues, ya. muy Y no vas sofocante a el estar en calor. Vallarta porque yo voy a estar aquí en Guadalajara sin pasaporte, no puedo salir del país ¿En como el serio? año pasado. Sí, el año pasado fui y llevé a las niñas en sus días de vacaciones, estar con mis papás. Ahorita todavía estoy esperando mi pasaporte y no puedo salir, entonces yo estaba pensando dónde voy. Puedo ir Vente a a visitar Vallarta, aquí a vas a tener Vicky, la casa Diego, pero vacía con Diego. Diego no pero va a ¿con estar aquí, quién voy Diego a? va a estar aquí Diego va con a estar. Diego. Ok, Sí, ok, 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 sí, puede ser, aquí está pues. abierto para ustedes. Ok, muy bien, excelente. Bueno, esta semana te propusiste una pregunta muy interesante que subimos en las redes y no tuvimos muchas respuestas, pero y posiblemente hay una razón por eso, pero eso fue la pregunta que subimos esta semana, que si tu autoestima depende de alguien más que de ti mismo. Y ¿cómo respondieran? Y tú me dijiste que también estabas platicando con algunas personas que a lo mejor no quieren que usamos su nombre, pero ¿qué piensas de esa pregunta y por qué tenías esa pregunta en tu corazón antes de ver las Eh, respuestas? Pasa que muchas veces queremos solucionar huecos o situaciones externas a nosotros que empiezan a complicar nuestra situación, nuestra manera de vivir, ya sea en el trabajo, en la escuela, a veces en la iglesia, si algunos pues se congregan de los que están aquí escuchando. Y pasa que muchas veces nuestro comportamiento o nuestra manera de ser externamente es el resultado de cómo estamos por dentro, 100%. Entonces, yo puedo percibir y esto va partiendo acerca de las relaciones interpersonales o de las relaciones de amistad que llegamos a tener o que llegamos a querer tener, porque me he puesto a pensar y yo digo, mucha gente me pregunta pues, cómo me fijé en Diego, cómo él se fijó en mí, o qué gustos tenemos con ciertas personas. Y no estoy hablando acerca del romance, estoy hablando acerca de cómo empezó una amistad. Pero muchas veces como jóvenes, David, no tenemos como en concreto qué queremos. O sea, como jóvenes no sabemos qué es lo que queremos recibir de otras personas, solamente decimos cariño, pero no solamente necesitamos cariño, Ujú. necesitamos conversaciones que nos centren, necesitamos pláticas con personas que nos hagan aterrizar ideas que tenemos. Hay un sinfín de jóvenes bien creativos en todos lados, pero ¿qué pasa? Como no hay quien les oriente, ellos mismos se desaniman y esa creatividad se apaga. Y muchos pierden el deseo de estudiar. Estoy viendo un montón de gente, de jóvenes que ya no quieren estudiar o que quieren dedicarse más a ganar dinero que de una manera más simple o de una manera más fácil, pero sin esforzarse. Entonces,
yo quiero hablar acerca de lo que es la autoestima o quién forja la autoestima a nosotros, porque yo fui de las primeras que puedo decir que yo lo viví o lo he estado viviendo, lo he estado formando, porque no es algo que se aprende de la noche a la mañana. Y lo quiero relajar un poquito más. Em, la autoestima que cada uno tenemos es lo que nosotros percibimos de nosotros mismos. ¿Cómo me percibo yo como Vicky? Ujú, Yo en este tiempo que llevo de casada y de estar sola, hablando de un ámbito familiar y de amistades con las que yo crecí durante 30 años, porque puedo decir que en la iglesia casi estuve los menos tres, pues desde los 3 o 4 años llegué yo a Cristo Centro Zamora. Estar con un ámbito que era muy cómodo para mí, porque rara vez yo me llevo mal con alguien, pero aún eso Dios lo forjó en los últimos años en mi vida en Zamora. Yo tenía una percepción de Vicky le ayuda a todo el mundo, o Vicky veía por toda la gente o ve por todos, y me dedicaba menos tiempo a lo que yo necesitaba para también dar cuentas agradables a Dios en todas las áreas de mi vida. ¿Sí me explico? ujú, sí. Entonces, yo podía decir, yo luego, o yo no hay bronca, yo luego, aunque busco a Dios y aunque oro, aunque estoy cantando, pero siempre va a haber áreas en nuestra vida que le tenemos que entregar a Dios. Y es a lo que voy. Como mujeres, tú lo puedes decir como hombre, como mujeres, el autoestima se determina por varios factores, que son el ámbito social, cómo es mi físico, cómo es mi aspecto, cómo me ve la gente, cómo a veces la gente se ha expresado de mí por mi físico. Yo te voy a decir algo que no sabes, pero a personas importantes para mí no les gustaba mi cabello o no les gusta. O me dicen, córtate ese cabello, o se te ven bien feos esos chinos. Y es gente importante para mí y llegó a marcarme hasta la fecha. Yo con Diego rara vez puedo andar con el cabello suelto. ¿Sí me Mm, explico? sí. Aunque yo lo amo mi cabello, de hecho soy de las pocas que tienen el cabello chino, que ama sus cabellos chinos y que casi no se lo plancha. Y no quiero hablar todo el podcast de cosas personales mías, pero es importante expresar por qué esto de la autoestima no solo lo hablo por mí, sino por muchas mujeres o chavos que lo puedan estar viviendo. Porque a veces te lo dicen en broma o a veces te dicen situaciones ay, no le va a ofender o no le va a hacer sentir mal, pero al punto es, hay cosas que sí te marcan y que tú decides vivir en una negación y no quieres obedecer o no quieres someterte en áreas de tu vida que sabes que te falta ser cabal. No sé si me Ujú, doy a entender. Yo te puedo ujú, hablar de mi caso con el peso. Yo te puedo decir, viví muchísimos años y ahora hace 2 meses he entendido algo que no había entendido durante hace muchos años porque nunca lo había hablado. Y Dios me permitió estarlo hablando acá con dos chavas, que fue una plática tan simple, pero yo pude descubrir esa profundidad en mi corazón que yo nunca había hablado. Que eso lo vamos a hablar en otro episodio, que va a estar muy ujú, bueno. Pero a lo que voy es, mi autoestima la tengo que forjar yo, David. Yo tengo que creer las capacidades que Dios puso en mí y trabajarlas, multiplicarlas, esforzarme. Porque, ¿qué pasa? A los 13 años, ¿en qué pensabas? No sé si te acuerdes. ¿A los cuántos años? A los 13 o 16 años. Hasta 13. Bueno, yo estaba ah, como mi percepción de mí mismo, mi autoestima, lo que, ¿Sí? mira, am, yo tenía una experiencia ah, difícil en algunas cosas porque yo siempre tenía amigos, la mayoría de la gente me aceptaba, pero sí, desde más o menos 8 años hasta 16, 17 años batallaba mucho con obesidad. No solamente sobrepeso, yo era obeso. Y esto sí me afectó mucho hasta el día de hoy. Yo recuerdo en, creo que fue la última vez que toqué en Procora en la Ciudad de México. Antes de Enigma, yo quedé porque tenía COVID en Enigma, no fui, fue entonces en Altar. Y que tengo Ajá. una foto que tomé contigo y tomé la foto y en esa foto era yo tan flaco que en ese evento que la gente estaban preguntando a Zoe si tenía yo una enfermedad, pero en mi mente todavía yo sentí personalmente
gordo. Yo nunca, hasta ahora, Wow. viendo las fotos, ahora como he subido un poco de peso, yo he dedicado mucho a hacer más ejercicio y fortalecer mis músculos y cosas así, Sí, como aprendí mucho desde entonces, pero en ese entonces mi única meta era ser flaco por todo lo que he pasado. Y como si estoy flaco, entonces estoy bien, pero no sentí flaco y la gente estaba totalmente de preocupado por acuerdo. mí pensando que tenía una Está enfermedad y la enfermo. enfermedad realmente estaba aquí. Ay, Yo Dios de estaba mi vida. intentando como prácticamente no comiendo, no está bien, no están haciendo cosas sanamente por como quería ser flaco. Y eso es algo desde mi niñez. Um, y, y es algo que y cuando nuestro amigo aquí, Guy Eric, contestó en Instagram, su respuesta es como, depende nuestra autoestima de Dios. Y mi pregunta es, ¿cómo? Porque yo crecí en la iglesia, yo soy hijo de pastor, Es a yo lo que he voy. buscado a Dios toda mi vida y todavía he batallado demasiado y a veces hasta el momento con mi autoestima, porque lo que pienso yo que muchas de esas cosas depende mucho de nuestra personalidad pero ¿qué forma nuestra personalidad? Porque no son solamente nuestra genética de Algo, ADN de nuestra mamá y papá, pero también depende mucho en nuestro ambiente, en donde estamos en la casa, en la escuela, en cómo la gente nos trata desde hemos nacido. Entonces, la autoestima depende yo creo, en muchas cosas más que Dios, porque Dios nos ama, Dios no ve diferencia entre personas, entonces, ¿por qué no todos tenemos autoestima muy alto? Entonces, como exactamente. me gustaría que explique un poco más porque fue nada más dos palabras, su Dios. respuesta de Dios, depende de Dios. Y entonces, explíqueme eso, porque en mi experiencia no ha sido así. Fíjate que allá iba a llegar. Yo a los 13 años yo era un cero a la izquierda en la iglesia. Así te lo pongo. No porque los demás no me quisieran o no me llamaran, yo no llamara la atención de la gente, pero yo no estaba sirviendo en ninguna área. Yo fui a la escuela dominical, pero hasta los 13 años yo era un cero a la izquierda porque yo no había obtenido esa identidad en la iglesia. Yo no había obtenido ese compromiso de Dios, pero ese despertar fue personal, nadie me obligó. Pasé situaciones yo personales que me llevaron y yo te puedo decir, hasta los 13 años yo no tenía personalidad. Yo me comportaba de una manera que creo que le agradaba a Dios porque lo puedo decir con todo el corazón. En la escuela muchas veces pude limitarme y pude someter mis deseos en todas las áreas o en muchas áreas por obediencia a mis padres más que por lo que la iglesia me dijera. ¿Sí me explico? Ujú. Porque yo en la iglesia la veía con amigos, pero de esos amigos ahorita no hay muchos, o se fueron a otras iglesias o a otros lados porque cambiaron de ciudad o así, pero a lo que voy yo es, mi personalidad se empezó a forjar en la iglesia por las acciones de servicio que empecé a tener, pero también se enlazó por cómo yo empecé a comportarme en mi casa, o sea, se enlazó todo, porque te digo que era un cero a la izquierda no porque no valiera, sino porque yo misma no abrazaba una identidad. Por ejemplo, veía las de danza bien metidas en danza o veía a los músicos bien metidos en músicos y yo como que no me veía embonar con nadie. Yo siento que empecé a forjar un carácter y una manera de ser cuando empecé a dedicarme a cantar en la iglesia. Yo no tengo, o yo no creo que haya nacido con el don nato de cantante de que yo no fui de las que soñaba con estar en un escenario, o yo voy a ser artista, o yo voy a cantar, o en la iglesia, nunca, nunca fue esa mi percepción, pero siempre estuvo de si te voy a agradar en esa área, Dios, lo voy a hacer. Pero ¿por qué te hablo de esto? Perdón, que tiene que ver con la, ¿cómo se dice? Con lo que es nuestra identidad o con lo que es nuestra autoestima porque empiezas a generar un carácter en algo de lo que te empiezas a ser capaz. No bueno, porque a lo mejor mucha gente no es buena cantando iniciando, o mucha gente no es buena cantando o tocando el piano luego, luego, o tocando un instrumento, o danzando, o predicando,
o siendo estudiante. Todo es un proceso. Como los niños que entran a la primaria y como se les dificulta escribir, quieren dejar la escuela. Tengo varios alumnos de canto que no, a lo mejor batallan escribiendo, pero vieras cómo son de geniales en lo que es el, ¿cómo se le llama? En lo que es el canto. ¿Sí me explico? Ujú, Entonces, son acciones que uno empieza a forjar, David, como con el tiempo, con la disposición que uno tiene del corazón. Ahora, algo que tú dijiste ahorita de lo que viste de las fotos anteriores, me pasó lo mismo. ujú, ¿Y sabes qué? En fotos que yo tengo de hace 4 o 5 años, tenía un peso más bajo de lo que ahorita estoy teniendo y en esas fechas la gente me seguía diciendo, tienes que bajar de peso y tienes que estar más delgada y no es bueno. Y yo no estaba enferma. No estoy justificando que uno que porque está con sobrepeso es que esté sano. Nunca. Pero hay acciones emocionales que uno permite donde, yo te lo digo, y esto es un área que nadie te lo va a decir o no lo van a platicar porque pues no es fácil combatirlo, pero el reconocer que yo estaba siendo orgullosa en esa área porque era algo mío, de que pues siempre lo he batallado, pero cuando vi esas fotos, David, yo dije, yo tengo que hacer que esa Vicky se admire de la que esta tiene que volver a ser en muchas cosas. O sea, la Vicky de antes me está dando testimonio y ejemplo de que hoy puedo ser mejor en unas áreas que a lo mejor ahorita no estoy siendo la mejor, ujú. aunque en otras pueda ser la mejor o pueda ser mejor. No sé si me explico. O te lo Sí, detallo un poquito más. bueno, yo creo que con ¿Me la escuchas? gente, sí, ¿me escuchas? ¿Sí Sí, me ya. escuchas? Ok. Sí, ya. Am, yo creo que la gente casi siempre tiene buenas intenciones con sus comentarios o con como intentando de animar a una Sí, persona a algo. Como el problema es la percepción de uno, cómo recibimos sus comentarios y cómo lo tomamos o para motivar o a veces para desanimarnos. Por ejemplo, yo voy a leer esa respuesta de Martin McFly, que él de la pregunta, ¿tu autoestima depende de alguien más o de ti mismo? Él dice muy pocas veces, en su opinión, muy pocas veces su autoestima depende de alguien más. Pero cuando presento algo que me costó mucho hacer y lo reciben con desinterés, me pasa. Entonces, como lo que él está diciendo es que si él está haciendo un esfuerzo, que él piense que lo que está haciendo, pues vale la pena que recibir la atención de alguien más y si no le importa que puede afectar su autoestima. Y eso es lo que muchas veces buscamos como afirmación de los demás o buscamos a alguien más para edificarnos, para animarnos. Dependemos muchas veces de lo que dicen las otras personas, pero la única claro, cosa que realmente puede provocar a uno a cambiar o transformar su vida o hacer cosas distintas es uno mismo. Como totalmente. esto es algo que tenemos que pensar que queremos realmente, qué estamos buscando y cuál es el motivo, porque cuando estamos haciendo algún cambio, porque alguien nos está empujando, alguien está pidiendo y por las mejores intenciones que puede tener, si estamos intentando de cambiar a alguien, algo por causa de alguien más, no va a durar porque siempre vamos a Así es. sentir después como armadura o como manipulado o lo que sea. Y la única persona que puede cambiar a ti mismo eres tú y Y tienes es que ahí, hacer una decisión. y es ahí donde hablo de la autoestima, porque yo sé que las palabras de tienes que bajar o tienes que cuidarte, yo sé que no son porque no me quieran así. ¿Sí me explico? Hablando Ujú, del tema personal, yo puedo admirar y respetar esas personas porque una de ellas es mi madre, es la persona que creo más puedo amar en este mundo después de mi esposo, pero a lo que voy es una cuestión de uno creer más las cuestiones negativas que lo positivo que dicen, porque en este caso
me hablaban de muchas cualidades y de muchas virtudes y yo no las escuchaba. Y no es como que Ujú, ahorita ya las escuche, pero uno batalla mucho como ser humano para creerse, o bueno, no sé si solo me pasa a mí o a personas como yo de te dan un halago y dices no luego, luego, o de no, 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 gracias, o pero con vergüenza. ¿Sí me explico? No de, ah, ujú. bien, gracias, me he esforzado por hacerlo. ¿Sí me explico? Sí. Porque eso es a lo que quería llegar. La conversación le iba a dar más como de qué diferencias hay de ser egocentrista o de tener la autoestima bien. Porque tampoco decir, tengo la autoestima más alta y otros no me van a merecer. No, tengo la autoestima que necesito para este ámbito o para esta área de mi vida. En este caso, si yo sé que me tengo que esforzar en alguna área, en este caso yo, en la manera física o de tener, ¿yo sabes cuál era mi bronca? Nunca tuve horarios fijos para alimentarme y Ujú, ahora he hecho una disciplina que no he dejado de comer como otras veces, David, no comía en las noches o no cenaba y no digo que me moría de hambre, o sea, ni tampoco que me despertaba en las madrugadas para comer. Eso es algo personal que quiero compartirles, o sea, no es que me atacaba la comida, pero no tenía horarios fijos, no tenía disciplinas, entonces se ven, repercuten en mi salud o en mi apariencia física. ujú, Entonces yo digo, tengo que forjar ese carácter y esa disciplina que ya tengo la edad suficiente para yo hacerme responsable por mí misma. Porque dije, ya tengo un año que no tengo lo que me rodeaba en Zamora y digo, tengo que ser mejor yo sola. No puedo estar retrocediendo o en algunas áreas no estar perfeccionándome. Ahora, cada uno de los que estén escuchando este episodio, que espero que a alguien le pueda servir, puede ponerse en una mesa y sentarse y en una silla y en una mesa y en una hoja escribir qué cosas yo puedo mejorar por mi propia voluntad sin esperar a que me lo diga la gente. ujú. ¿Sí me explico? Porque Sí, me pasa, sí, te escucho, te escucho. eso es lo que tenemos que llegar a para mí la respuesta de la pregunta si mi autoestima depende de alguien más o de mí mismo, la respuesta es sí, las dos. Depende en la actitud que tengo, porque yo puedo permitir que las opiniones, comentarios de los demás me afectan mi autoestima, pero no debe ser así. Yo tengo que Y tomar lo que la gente está diciendo, a lo mejor como consejo, a lo mejor de una perspectiva que me aman y quieren que lo mejor para mí, pero mucha gente, totalmente, la mayoría de la gente no tienen la capacidad o no están preparados para ayudar a las personas en la manera correcta. Porque una cosa que quiero mencionar, que es muy común yo creo que desde mi generación o la generación X, como de um, bueno, los millennials, como de sí, los Zoe y para millennials, la abajo. generación Z. Yo nací ahí en la línea entre X y millennial. Entonces, pero Tienes las dos. muchas veces hemos sido a que la gente están aplaudiendo a nosotros sin esforzarnos, como todos ganan, todos son número uno, todos son buenos, como todos, y sin hacer un esfuerzo. Y esto como en una manera u otra, inflando la autoestima de Claro, eso es egoísmo, una ya eso se vuelve un generación egoísmo. sin ganar, sin haber hecho algo para ganar ese aplauso y que esto entonces tiene su autoestima bien inflado, pero no han hecho nada. Y tal vez es por eso, como tú mencionaste anteriormente, que no quieren estudiar, no quieren esforzar, no quieren preparar. Y esto es algo que yo veo que también en mi vida yo tenía los dos lados. Yo sentí mal, yo porque por obesidad y por mi estado físico, pero al otro Ajá. lado, mi papá me metió en deportes y como siempre me animaba, me amaba sin condición y no tenía como, y, 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 y como si soy una persona en una manera muy competitiva, pero
no me gusta ganar porque no quiero que la otra persona siente mal. ¿Sí me explico? Como y yo, Ay, una no. desastre en mi vida, ¿no? Así como toda Ay, esa mezcla señor. de emociones, pero como no tenía yo que hacer nada, que mi papá nunca me empujaba a ser número uno o mejor o que ensayar más o practicar más, porque a mí me gustó mucho desde la niñez tocar la guitarra, pero nunca me esforzaba como niño. He ensayado mucho más como adulto que cuando mi papá estaba pagando por las clases. Y Claro. por ejemplo, eso es algo que si mis hijas quieren tomar una clase, está bien, pero le van a esforzar. Y si no, como la condición, yo no voy a gastar si tú no estás haciendo el esfuerzo. ¿Por qué? Sí, si no te Yo dispones a vi quererlo hacer. en mi vida, mi papá no me daba disciplina. Siéntate, vas a enseñar 30 minutos, vas a hacer las escalas, lo que sea. Y él siguió pagando como fue un interés, pero no me empujaba. Y muchas veces como porque pensamos que ese amor sin condición es lo que necesitamos para edificar nuestra autoestima. Y no, lo que realmente la manera correcta para edificar la autoestima es lograr algo difícil. Forjar un carácter, David. Exactamente. Entonces necesitamos, pero el problema es que si mi papá me está empujando a hacerlo, yo voy a tener resentimiento en contra de él. O si es la escuela que me está, como de hecho, yo recuerdo que el coach de básquetbol, cuando tenía 15 años o 16 años, fue lo que un año solamente fue con nosotros en la escuela. El año más difícil que nos retó, que nos empujó a correr más y que como me dolía muchísimo No pero recuerdas. lo que recuerdo ahora fue el mejor año del básquetbol, que el otro coach que no nos empujó tanto, que todo está bien, porque éramos un equipo horrible, perdedores. Pero este año con el coach que nos empujó mucho más, fue difícil. Yo recuerdo que quejábamos mucho, pero ganamos más partidos en este año que cualquier otro de los 8 años que jugaba básquetbol, porque él nos empujó. En el momento dolía. No, nadie le gusta la disciplina y todo eso, pero los recuerdos hacia atrás es del mismo profesor o maestro en la escuela, como era coach y también maestro. Nos retó a participar en una competencia como intelectual que teníamos que dar yo me metí en un discurso, que tenía que memorizar un discurso como dramática, pero tenía que memorizarlo y era de 8 minutos. Y yo pensaba que es imposible yo memorizar algo de 8 minutos porque fue solo yo hablando, no era interactuando con alguien más. Un discurso de 8 minutos y cómo es posible que yo pueda memorizar palabra por palabra, pero me empujó a esforzarme y lo logré. Ahora, después de eso, yo pienso que, bueno, entonces yo puedo hacer mucho más porque como no quiero hablar mal de mis papás, pero nunca me empujaron a hacer como realizar la potencial que tenía. Y muchas Fíjate veces que como, si me explico que sí, y necesitaba a alguien empujarme en esa manera para mostrarme que yo puedo hacer mucho más que alguien más me está demandando. Y eso es lo que autoestima cuando comenzamos nosotros preguntarnos, ¿qué más puedo hacer? Y no y ahí buscar va. el camino más fácil, ¿qué más puedo hacer yo y qué quiero lograr? Eso es cuando va a aumentar nuestra autoestima, es la primera cosa. Es que cuando más se te dificulta la vida es cuando te atreves a tomar decisiones más importantes. Porque yo te voy Ujú. a decir algo. Yo a las personas que me dicen o que me han dicho de cuidar el peso o mis maestros que me han enseñado o que me han orientado, mi mamá, yo nunca le he dicho que no me diga o que ya no me diga nada, porque yo pudiera decir, ya no me digas, no. Yo siempre le digo, qué bueno que me dices y que me estás orientando y que tienes misericordia y me vuelves a decir, porque yo le digo, en mi caso, en mi caso yo podría, yo no lo veo como que me dé carga o que me dé, que haya yo guardado amargura en contra de las personas que me han dicho cosas, porque
Sé que no lo hacen con odio, con maldad, lo hacen con amor, pero ahora yo quiero hablarte del punto de los jóvenes que reciben puro desprecio de los papás o que reciben malas palabras de los papás o que reciben puras malas orientaciones ahorita de maestros que solamente quieren enseñar pues cosas pasajeras, porque el punto es la autoestima en general, cómo está ahorita en la juventud y yo te puedo decir, vete a los WhatsApps de los adolescentes y la mayoría no tiene fotos porque ya no quieren que los vean. O sea, hay muchas cosas, muchos adolescentes no suben fotos, no suben cosas de ellos porque no quieren que los vean, por su apariencia, por temor a ser juzgados. Entonces es algo que a mí me está revolviendo tanto la cabeza y digo, si tengo que doblar la rodilla, si tengo que doblarme, aunque en la noche me voy a andar en la bicicleta y dar doble esfuerzo, ahora que tengo 30 años porque no me quise esforzar antes, lo voy a tener que hacer, porque yo no quiero ser una chava que parezca que diga 30 años, ay, es buena gente o es canta bonito, no, es que yo me esfuerce y dedique mi vida a dar lo mejor de mí en todas las áreas. Pero ¿a qué voy? Cada adolescente o cada persona que esté escuchando esto, agarre el consejo en el área que lo necesite. Por ejemplo, yo te voy a decir algo. Cuando yo empecé a cantar, hay una enseñanza que, que Zoe me dio y ella no se acuerda, pero yo lo viví y fue donde Dios me permitió crecer en ese ámbito de la voz. Ella me había dado una canción para yo cantarla, iba a ser mi primer canción, pero fue el año que vino Kristen. Entonces, como 4 o 5 días, Zoe me dice, oye Vicky, ya tú no vas a cantar la canción, la va a cantar Kristen. Y a mí me dio tanto gusto de decir, viene alguien y va a cantar en una área, dije, bueno, ya no me da tanta carga de que me vaya a salir mal o así, pero hubo otro dolor en mí de decir, no la voy a cantar, Señor, no te voy a cantar y no lo voy a hacer y pues ni modo, pero ¿qué crees que pasó? O sea, Dios forjó en mí un carácter de decir, yo no me adapto, perdón, es que el Siri está hablando, yo no le hablé a Mm, Siri, no sé si se escuchó, pero bueno. no, Qué bueno, es que acá en mis audífonos sí se escuchó. Pero ¿a qué voy, David? Al año siguiente fue cuando canté Fuego de Dios. No sé si tú te acuerdas de la canción de Fuego de Dios, claro que que fue una sí. canción que pegó mucho y que fue muy importante para mi vida. Pero ¿a qué voy? Hablamos de estas partes que uno vive y que puede ser algo muy simple para otros, yo creo. Pero yo quiero que la gente se quede con con la idea de que la autoestima se va forjando también por situaciones complejas. La gente, David, nos va a decir muchas cosas. Gente que nos ama o aún gente que no nos ama va a poder desacreditarnos. Pero tenemos que provocar que Dios nos hable y nosotros desear escuchar su voz para saber qué Dios dice de nosotros. Ujú. Por ejemplo, yo te voy a decir algo, tus consejos o tus palabras quedan en mi corazón, las de Zoé, las de mis pastores, las de la gente que yo sé que no me desean un mal, las tomo y las recibo con amor y obviamente las de otras personas también, pero uno tiene que saber hasta dónde escuchar a las personas y qué tipo de personas son. Por eso empecé al principio a decir, ¿qué personas nos rodean que nos aconsejan para impulsar nuestros sueños? ¿Sí me explico? Sí. Pareciera simple lo del podcast, pero me ayuda a esforzarme, a yo poder estar haciendo otras cosas, a estar trabajando, dedicarle tiempo a esta área, porque yo digo, si a alguien podemos inspirar, David, ¿qué más halago para mí es que alguien diga, el Señor me habló a través de alguien, de alguno de ellos? Y no por mí, pues que Ujú. sea Dios el que sea exaltado, pero el punto es que nuestra autoestima tiene que depender de nuestra misión en esta tierra también. Yo, pues, sí, es un principio. Todos en cualquier campo de éxito, pues, cuando estás buscando, dicen que tu vida será un reflejo del promedio de las 5 personas más cercanas a ti. Como ves Totalmente. tus amigos o ves la gente que pasas mucho tiempo y serás de esas personas. Y muchas veces no tenemos gente en nuestra vida que nos está empujando, no tenemos buenos Totalmente. ejemplos y no logramos más que ellos porque ese es el ejemplo que estamos viendo. Cuando alguien quiere comenzar a cambiar y crecer, tenemos que ya tener diferente tipo de persona alrededor de nosotros que es como para nosotros son ejemplos. Y eso es algo que nada que vale la pena en la vida, um, que
no hay nada que no tiene costo. Todo que vale la pena tiene un costo. El costo es la Así es. disciplina y el esfuerzo que tenemos que poner para lograr cosas que tienen valor. El camino más fácil nos haga flojos y Y desconectados rendirnos y rendirte. y no produce nada. Y tenemos que hacer un esfuerzo por cualquier cosa que vale la pena. Y eso es algo que nosotros tenemos que comenzar a no vivir para agradar a los demás, sino como buscar lo que Dios quiere de mí y hacer un esfuerzo para hacer todo lo que Dios tiene preparado para mí. Y cuidar todas las áreas de mi vida, porque yo sé que cuando estoy comiendo bien, cuando estoy cuidándome, cuando Total. yo estoy, mientras más disciplina personal que tengo, porque yo creo que compartí eso una vez en otro podcast, pero vale decirlo, repetirlo, que la manera para aumentar tu confianza en ti mismo o en este contexto en autoestima es hacer una promesa a ti mismo y cumpla la promesa. Cada vez que tú puedes decir que yo voy a hacer esto y cumplas lo que estás diciendo a ti mismo, va a aumentar Totalmente. tu autoestima. Lo que mantiene nuestra autoestima o confianza muy bajo es cuando yo quiero hacer eso, pero no Pero puedo. nunca lo haces. Pues ya tú estás O lo haces un destruyendo día y 3 días tu después ya no. autoestima, porque tú no estás, sí quiero, pero no, no puedo, no creo que puedo y no voy a hacerlo. Yo sé que es un sueño que nunca será una realidad. Pues tú estás conforme a tu confesión de la boca, conforme a la creencia que tienes en tu corazón, está manifestando lo que va. Pero cuando tú crees y que tú estás diciendo que yo voy a hacer esto y lo hagas el esfuerzo necesario para cumplirlo, eso va a fortalecer, a aumentar tu autoestima. Fíjate que algo con lo que quiero yo terminar, no sé si acabemos ya casi, pero yo creo que si la gente anota qué cosas puede hacer o actividades hacer cuando estén de ociosos, puede servir mucho. Cuando digas, no tengo nada que hacer y estés en el internet nada más, vete a esa libreta y si dice salir a caminar 15 minutos, cúmplela. O que diga, recoger esta parte, hazlo. Yo ¿por qué lo digo? Porque hay un sinfín de personalidades, David, que nos pueden escuchar. A algunos les puede servir anotar en orden y cumplir una orden del día, a otros como les va en el día, resuelven problemas o resuelven situaciones, que es mi caso, pero hay en unas situaciones que sí tengo que forjar disciplinas o ordenar cosas. Entonces, ir reconociendo qué factores me sirven a mí como ser humano para mejorar y potencializar esa energía a cambiar las áreas que sé que debo perfeccionar. Yo te lo digo, yo he visto de muchos amigos el ejemplo de cuidado de la salud, de aprender más instrumentos, de potencializar la voz, de mejorar en técnica, pero es de las personas que, como dices tú, estoy rodeada. Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen acceso a esas personas directamente? Solo están idealizando fama de unos que ni siquiera conocen. Entonces, mi invitación es acérquense y busquen amistades que les exijan también crecer como seres humanos, crecer como personas, en lo espiritual, en lo emocional, en lo familiar. Si en tu entorno familiar no tienes quien te motive, quien te inspire, busca alrededor tuyo alguna iglesia cercana que tengas, algunas amistades que tú sepas que no son para tu bien, pues también, pues ten cuidado y que no estén dedicándole tanto tiempo a esas conversaciones que luego no dan ningún buen fruto. Sí, la atención no es excluir personas de tu vida que son gente que a lo mejor te ama, sino Y claro, no, tener no, no. buenos ejemplos en tu vida también. Y gente que te están inspirando, gente que te está mostrando una buena forma, manera de vivir su vida y para que tú sigues con una intención de crecer, de mejorar, con la intención de cumplir todo el plan de Dios para tu vida. Y si queremos Totalmente. como hacerlo espiritual en este aspecto, como los planes de Dios, uno de los versos que me, no uso esa frase mucho, pero un verso que me gusta mucho.
porque debemos gustar, amar toda la palabra, pero un verso que me ha impactado mucho es que los planes de Dios son mucho más grandes que yo puedo imaginar, que Sí, claro. son más grandes que yo he pedido de parte de Dios. Es Efesios capítulo 3, creo que es verso 20, que lo que el Dios tiene preparado es más que yo pueda imaginar, ni he pedido de Dios que puede cumplirlo. Y eso es lo que necesitamos entender eso. Y entonces, tal como soy, así como ese dicho que Dios te ama tal como eres. Sí te ama tal como eres, pero si hay cosas que no son buenas, tienes que perfeccionarlas. Y solamente para terminar, lo que había comentado David es, eh, Dios ama lo que uno es o lo que uno pretende ser cuando tú te acercas a Dios y tú le conoces. Dios te ama, pero no te va a amar tal cual eres siempre si estás pecando constantemente. Entonces, tienes que procurar esa perfección, ese cambio constante, ese crecimiento espiritual, para que también esa autoestima se vaya forjando en un carácter y eso te lleve a comportamientos que puedan ser más espirituales, comportamientos que te lleven a decisiones de paz. Entonces, Dios siempre te va a amar en todo lo que tú puedas perfeccionarte y tratar de esforzarte. Acuérdate, el Dios no ama el que ama el pecado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de enseñanzas y pues sin más preámbulos terminamos el día de hoy. Les mandamos un fuerte abrazo a todos. Esperemos que se encuentren muy bien. Que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente episodio de Punto Relevante Podcast. Nos vemos pronto. Hasta luego.